Ahora, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Y el tema o el enfoque particular es la humildad para con Dios. La humildad para con Dios. El apóstol Pedro dice en los versículos 5 al 7 de capítulo 5, dice: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hace 2 domingos hablamos acerca de la poderosa mano de Dios en nuestras aflicciones o en las aflicciones. Y hablamos acerca de la soberanía de Dios sobre y en las aflicciones. Hicimos una distinción importante que vamos a mencionar varias veces, una distinción entre el hecho que Dios envía algunas aflicciones, envía aflicciones que no son pecaminosos, pero sí son, ¿cómo decirlo? Son dolorosas, pero no son pecaminosas. Y también dijimos que en distinción de las aflicciones que Dios envía a nosotros, también Dios permite otras aflicciones. Y Dios permite los pecados de los hombres. No los permite en el sentido de darles permiso, sino que Dios no los restringe, no les da la gracia que necesitan para restringirse a sí mismos. Y así Dios envía aflicciones o permite aflicciones. Y dijimos o concluimos por usar el ejemplo del Señor Jesucristo para mostrarnos que cuando Dios permite el pecado del hombre o cuando Dios envía aflicciones, Dios limita y guía todo lo que permite y todo lo que envía para buenos propósitos, para santos propósitos. Y el ejemplo del Señor Jesucristo en la cruz es el ejemplo perfecto, porque lo que vemos es una víctima, lo que vemos es un hombre sufriendo, lo que vemos es lo que parece como una derrota. Mucho pecado, mucha aflicción, pero sabemos que Jesús estaba triunfando, conquistando. No era una víctima, sino el victor, el vencedor en la cruz de Calvario. Y nosotros también podemos triunfar y vencer en nuestras aflicciones por la fe. Pero si es una cosa decir que Dios limita y guía todas las aflicciones que permite o envía, es otra cosa explicar cuáles son los propósitos de Dios. Y este sermón entonces se enfoca en esta pregunta: ¿cuáles son los propósitos de Dios en enviar o permitir aflicciones en nuestra vida o en nuestras vidas? ¿Cuáles son los propósitos sabios de Dios en nuestras aflicciones? Es una cosa saber que Dios tiene propósitos, pero ¿cuáles son? Es otra cosa saber cuáles son. Y este sermón entonces continúa el sermón de hace 2 domingos por enumerar 7 puntos, elaborar 7 puntos que tratan de los propósitos sabios de Dios en nuestras aflicciones, y en particular el énfasis es el propósito de Dios con relación a mí. El propósito de Dios con relación a mí en mis aflicciones personales. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Cada cristiano puede saber estas cosas acerca de los propósitos sabios de Dios en nuestras aflicciones. 7 cosas. En primer lugar, uno de los propósitos sabios de Dios en nuestras aflicciones es para probar nuestra sinceridad o revelar nuestra hipocresía. Para probar nuestra sinceridad o revelar nuestra hipocresía.
Ustedes conocen el equipo de béisbol que se llama los Yankees, ¿no? Todos conocen los Yankees. Saben que es fácil ser un aficionado de los Yankees. ¿Por qué? Porque ganan tanto. Es fácil. Es fácil ser un aficionado de los Yankees porque han ganado mucho y ganan mucho. Es fácil. Lo difícil es ser un aficionado de los Dodgers que se acercan a la victoria pero nunca ganan. Pero en los deportes es así. Los aficionados leales son los que aman a su equipo, sea si están ganando o no, ¿verdad? Así es. La prueba de la lealtad, la prueba verdadera de la lealtad verdadera es si eres leal cuando las cosas no son buenas. Ahora, a un nivel mucho más profundo o alto, en la vida cristiana, a veces es fácil. A veces las cosas son buenas. A veces es muy fácil ser cristiano o ser cristiana. No sufrimos por ser cristianos. No hay nadie que nos presiona. Es fácil. Nadie nos critica, quizás. Las cosas son buenas. Pero a veces Dios permite o envía aflicciones a nosotros para probarnos, para probar nuestra sinceridad o revelar nuestra hipocresía. En el boletín vamos a leer de Job capítulo 1. Job capítulo 1 y una conversación entre Dios y Satanás acerca de Job. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Noten el argumento de Satanás. Dios dice, mi siervo Job es fiel, mi siervo Job es obediente, etc. Y Satanás dice, sí, es fácil ser Job, es fácil vivir una vida buena, es fácil ser bendecido, pero si tú le quitas a Job esas bendiciones, él te maldecirá. Tú le has bendecido, entonces él te bendice. Si tú quitas sus bendiciones, él te maldecirá. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite la aflicción de Job para probar a Satanás y a Job mismo que Job es un hijo fiel, que Job es un siervo fiel. ¿Y cómo respondió Job? Dios le quitó sus bendiciones, muchas, hasta su familia, menos su esposa. Y Job dice en el mismo capítulo, versículos 21 y 22, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás dice, Job no es sincero. Job vive la vida buena. Job tiene todo porque tú le has dado todo. Claro que él te bendice. Pero cuando Dios le quitó de Job sus bendiciones, Job demostró en aquel momento, en esas aflicciones, Job demostró que era leal, que era fiel al Señor y no acusó a Dios de haber pecado, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Porque esto manifiesta y demuestra nuestra sinceridad. En las aflicciones, si Dios permite o envía aflicciones y nosotros nos humillamos ante su poderosa mano, entonces esto demuestra nuestra sinceridad.
que no somos los aficionados cuando gana el equipo, somos los aficionados en cualquier momento. No somos cristianos cuando es fácil ser cristiano, somos cristianos porque amamos a Dios y amamos al Señor Jesucristo. Y si Jehová da o si Jehová quita, sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para demostrar nuestra sinceridad. Y uno de los propósitos sabios de Dios en permitir aflicciones en nuestras vidas es para probar nuestra sinceridad. Y debemos confiar en Él y esperar en Él. Pero si Dios permite aflicción en tu vida y luego tú le maldices, tú maldices a Dios, entonces ¿qué? Pues Jesús habló de esto en la parábola del sembrador y las semillas. En Mateo 13, el Señor dijo en esta parábola: y el que fue sembrado en pedregales, está explicando la parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A veces Dios envía aflicciones o persecución por causa de la palabra, por ser cristianos. Y algunos en este momento huyen, se van. No, eso es demasiado. No puedo, no quiero soportar estas cosas. Jesús dijo, no tiene raíz en sí. La aflicción ha revelado que tal persona no tiene raíz en sí. Su nivel de compromiso, su nivel de lealtad a Dios va a un punto, pero no tiene raíz en sí. Y dice, ya no más. Ya no más. No quiero sufrir en el nombre del Señor. No quiero sufrir por causa de la palabra. Y así su hipocresía ha sido revelada. Hermanos, si no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios cuando Él envía o permite aflicciones, es porque nosotros no entendemos sus propósitos. Y si su propósito es probar nuestra sinceridad o revelar nuestra hipocresía, los que se humillan se manifiestan sinceros. Y los que no, sino acusan a Dios o huyen de Dios, se manifiestan hipócritas. Si nosotros desafiamos a Dios o maldecimos a Dios cuando somos afligidos, esto revela nuestra hipocresía. Dios, ¿por qué no me has bendecido? Dios, ¿por qué estoy sufriendo? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tantas acusaciones. En lugar de Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y esto demuestra tu sinceridad, o si no, revela tu hipocresía. En segundo lugar, otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para convencernos de nuestro pecado, para hacernos sentir y darnos cuenta de que somos culpables. El propósito de Dios es para hacernos decir, esto es mi culpa. Yo causé esto. Miqueas capítulo 7, versículo 9. Estudiamos este libro durante el verano. Miqueas 7, 9. Y si ustedes recuerdan, el contexto de esto es que Dios está enviando los asirios contra Israel y los babilonios contra Judá. Dios está enviando ejércitos de otros países a su propio pueblo, a su propio reino, para atacarlos y exiliarlos. Y Miqueas, el profeta Miqueas, expresa el corazón de un israelita que se sujeta a Dios humildemente.
que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, porque este israelita o Miqueas reconoce y se da cuenta y acepta que esto es la disciplina por su propio pecado. Miqueas 7:9 dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Pero antes de llegar a la luz y la justicia, dice: pequé contra él. Esto es el propósito de Dios, para hacernos decir con nuestros propios labios, nuestra propia lengua, nuestra propia voz: yo pequé contra Jehová. Y a veces no queremos decir nada. Entonces Dios envía aflicción. Y Dios envía otra aflicción. Hasta que decimos: yo pequé contra. Y así nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Y entre más resistes a Dios, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si resistes, dices, no quieres confesar, no quieres dar o reconocer o aceptar o ser convencido de tu pecado, Dios te resistirá a ti. Debemos decir con el profeta Miqueas: porque pequé contra él. Amigos, quizás tu conciencia no es sensible a los pecados que estás pecando. Quizás estás ignorando el testimonio de tu conciencia y el testimonio de la palabra de Dios, o el testimonio de tus amigos o tus familiares. ¿Qué es que te despertará para que digas: yo he pecado, yo pequé contra Dios? A veces es la aflicción. A veces es el sufrimiento como consecuencia de tu propio pecado. Y cuando tú dices: yo pequé contra Dios, así estás humillándote bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios te ha convencido de tu pecado. Ahora bien, ¿es toda aflicción o es el propósito de Dios en toda aflicción convencernos del pecado? No, no necesariamente. En el caso de Job, Dios no dijo: Job ha pecado y yo quiero mostrarle su pecado. No estamos diciendo que en cada aflicción todos estos propósitos aplican, pero tampoco debemos excluir esta posibilidad. Tú debes preguntarte en tu propio corazón: ¿hay un pecado que Dios está revelando en mí? Y hermanos, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y aceptar las consecuencias de nuestras propias acciones. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Número 3. Otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para disciplinarnos por nuestro pecado. En el punto anterior, el propósito de Dios fue dirigirnos y llevarnos al punto de confesar y aceptar: yo pequé contra Dios. Este punto es: así, habiendo aceptado tu pecado, esto es para disciplinarte por tu pecado. Para disciplinarnos por nuestro pecado. Ahora el debate no es si has pecado o no. Ahora es cómo disciplinarte. Salmo 81, versículos 11 al 12. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué hizo Dios? Dios los dejó a la dureza de sus propios
corazones. Dios les dio lo que querían. Eran pecaminosos y duros de corazón. Entonces Dios los entrega a sí mismos. ¿Por qué? Jeremías 2:19. Porque tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. A veces Dios nos permite hacer lo que queremos hacer. Nosotros somos duros de corazón y queremos pecar y Dios dice, ok, te voy a dejar. Yo te he advertido, yo te he amenazado, yo te he prohibido esta cosa, yo te he dicho no hagas esta cosa, yo he dicho todo, pero tú quieres la cosa, entonces no voy a restringirte. ¿Por qué? Para disciplinarte, para mostrarte cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová nuestro Dios. A veces los niños ven la belleza del fuego y quieren tocarlo porque es tan hermoso el fuego, ¿no? Y decimos, no lo toques. Pero si quieren hacerlo, lo van a hacer. Entonces quizás lo permites tocarlo un poquito para que aprenda. En aquel momento, cuán amargo es tocar el fuego. Y si uno dice, este padre le permitió a su niño tocar el fuego, sí, por un momento, para enseñarle, no hagas eso. A veces Dios permite aflicciones en nuestras vidas para disciplinarnos por nuestro pecado. Mi pueblo no oyó mi voz. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios. El sufrimiento que experimentamos a veces como consecuencia de nuestros propios pecados, Dios puede usar hasta esto para entrenarnos, para disciplinarnos. Y luego nuestra propia maldad nos castigará, como dice Jeremías. Nuestras rebeldías nos condenarán. Entonces, Dios mismo no nos está castigando. Dios está permitiendo que nuestro propio pecado nos castigue. Pero Dios es soberano sobre esto y está usando hasta las consecuencias de nuestros propios pecados para enseñarnos. Y hermanos, qué terrible cosa es cuando Dios nos da lo que queremos. Cuando Dios nos deja a la dureza de nuestros corazones. El hijo pródigo quería su herencia ahora. Quería los placeres del mundo ahora. Y su padre le dio su porción, su herencia. Y él vivió en el pecado. Y su propio pecado le enseñó. Cuando él estaba con los cerdos, comiendo cosas peores que en comparación con lo que comen los cerdos mismos, en aquel momento sus propios pecados y sus propias decisiones y más, estas mismas cosas fueron las cosas que le enseñó cuán amargo es haber dejado la casa de su papá, de su padre. Y a veces Dios nos dejará a la dureza de nuestro corazón para enseñarnos, para disciplinarnos por nuestro pecado. Ahora bien, otra vez, esto no es siempre el propósito de Dios. Job era inocente. Pero otra vez no debemos excluir esto. Debemos preguntar, hacer la pregunta en nuestro propio corazón. ¿Está disciplinándome Dios? Pero lo que quiero evitar es esto. Hay personas, y no sé quién les enseñó esto, pero hay personas que piensan que si tienen un tos,
Dios me está castigando por un pecado. ¿Cuál pecado he pecado? Y debo arrepentirme de este pecado porque tengo un tos. Y cualquier cosa mala que me sucede es una consecuencia y una disciplina de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Un tos es un tos. Y si otra persona está tosiendo y luego tú estás tosiendo como consecuencia, esto no es Dios disciplinándote, esto es el mundo. Entonces no quiero no quiero provocar sus imaginaciones con pensamientos de ¿qué será esto? Pero tampoco queremos evitar la posibilidad de que una aflicción en tu vida es la consecuencia de tu propio pecado y Dios te está castigando y disciplinando para que aprendas. Número 4. Otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para impedirnos del pecado. Cuando yo era niño, hace 5 años, just kidding. Cuando era niño, yo jugaba en un bosque cerca de nuestra casa. No un bosque grande, pero un bosque. Y había ciertas partes del bosque en las cuales no pude entrar porque había espinos. Y no pude penetrar los espinos porque pues me hacen daño, no me gustan. Y yo no tenía las herramientas, siendo niño, yo no tenía las herramientas para cortar tales cosas. Y cuando le pedí a mi mamá que me diera las herramientas, ella me dijo que no. Esas son para su jardín, no para los espinos del bosque. Pero mamá, otra cosa. Había partes del bosque en que no pude entrar por los espinos. Y yo odié esos espinos, me molestaban tanto. Y había también fresas en el bosque. Y frecuentemente las fresas están en esas partes donde están los espinos. Y no pude alcanzar las fresas. A veces Dios causa que crezcan los espinos en nuestras vidas para impedirnos de andar en esa dirección y hacernos andar en otra dirección. Y los espinos no nos gustan. Los espinos nos molestan. Pero es para impedirnos del pecado, porque si las fresas son venenosas, ¿sí venenosas? Ahora, sabemos que las fresas no son venenosas, pero si fuera una cosa venenosa, puede que los espinos me están impidiendo de alcanzar y comer tales cosas. Y yo no sabía. Si ves una cerca con barbed wire, alambre de púas. Gracias, y dice, cuidado, perro, peligro, perro, esta cerca te está protegiendo del perro adentro. Hermanos, a veces nosotros vemos aflicciones y pensamos, ahora no puedo hacer lo que quiero hacer, sin saber que hay un peligro al otro lado de la aflicción, al otro lado de los espinos, al otro lado de la cerca. ¿Cuántos peligros? ¿De cuántos peligros nos ha protegido Dios? Y nosotros somos ignorantes. De nuestra perspectiva, lo que vemos son aflicciones, dificultades. Pero puede que la realidad sea que Dios nos ha protegido de algo. ¿Recuerdan el asna de Balaam? Balaam montó su asna y el asna no le obedeció y se movió y le hizo daño a la pierna contra una pared, la asna. Y Balaam estaba pegando a su asna. ¿Por qué no me obedece?
Y el Señor abrió la boca de la asna, y la asna habló, y le dijo a Balaam, porque la asna dijo, porque yo vi un ángel con una espada que te iba a matar, y yo te estaba protegiendo de este ángel. Y Balaam no sabía. Balaam no sabía que había este peligro contra su vida, y su asna le estaba protegiendo, pero en la mente y en los ojos de Balaam solo lo que ve es solamente un asna que no obedece, que le hizo daño a la pierna por chocar con la pared, etc. Nosotros estamos enfocados en la pierna y la pared, pero puede que haya algo peligroso en el camino y Dios nos está protegiendo. Entonces, hermanos, si nosotros oramos, Padre Celestial que estás en los cielos, y no nos metas en tentación, no debemos quejarnos si Dios nos impide del pecado por enviarnos aflicciones. Si Dios responde a nuestra petición y no nos mete en tentación por enviar aflicción a nuestras vidas, no debemos quejarnos. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que nuestras aflicciones han sido, o quizás fueron, un impedimento, una protección contra el pecado. Número 5. Otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para revelar pecado secreto o profundo. Esto es semejante al punto 2, pero estamos hablando de los pecados más profundos en el corazón o los pecados secretos. Si tú te vas al médico y el médico hace un examen de estrés, ¿cómo lo hacen? Quieren que caminas o que corras y te dicen hasta que te agotes. Porque si te dicen salta 2 veces, esto no te va a dar mucho estrés al cuerpo, ¿verdad? Pero si caminas mucho o corres, entonces después de unos minutos o no sé cuánto, después de un cierto tiempo, entonces el cuerpo empieza a sentir el agotamiento, el estrés de la acción, ¿verdad? Entonces a veces es solamente por una aflicción larga o extendida que los pecados secretos lleguen a la superficie. Si construimos una puente, nosotros, si pasaras por una puente, tú tienes en la mente la confianza de que los ingenieros y los constructores, los edificadores, han probado la fuerza de la puente por también ponerlo en estrés o poner ciertos pesos sobre la puente antes de permitir que los carros pasen. Y si dicen, pues vamos a poner un carro en la puente y eso es suficiente para probar su fuerza, diríamos, no, por favor, queremos ver muchos carros pasando muchas veces para tener confianza de que esta puente es firme. No un carro por un momento, mucho. A veces Dios permite o envía aflicciones que duran y permanecen para que eventualmente lleguen a la superficie nuestros pecados profundos. Salmo 106, versículos 32 y 33. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Dios le dijo a Moisés que hable a la roca y saldría el agua. Moisés pegó 2 veces la piedra y salió el agua. Y cuando lo hizo, Moisés gritó a los israelitas,
y dijo cosas que no debe decir. Moisés era un hombre manso, con mucha paciencia. Él era el líder, el gobernador, el juez de un pueblo numeroso y duro de corazón, un pueblo difícil. Y él padeció y soportó mucho. Pero a lo largo del tiempo, después de muchas provocaciones, entonces vemos que él tiene un límite. Que él en este momento, él pecó. No obedeció la voz de Jehová, habló precipitadamente, hizo lo que no debe haber hecho. Gritó contra el pueblo de Dios y no habló a la piedra, lo pegó 2 veces. Pero este pecado de Moisés no llegó a la superficie hasta que después de mucho tiempo de provocación de parte de los israelitas, mucha aflicción, y a veces Dios permite aflicciones que duran y permanecen para revelarnos a nosotros nuestros pecados secretos o profundos. Cada persona tiene un límite. Hay gente que dice, tenemos un buen matrimonio. Y parece que sí, pero cuando lleguen las dificultades, entonces se dan cuenta de que no tenemos un buen matrimonio, es solamente que no había problemas. Pero ahora que haya problemas, no tenemos la comunicación o el amor o la confianza para tratar con esto. Las aflicciones revelan nuestros pecados más profundos. Número 6. Otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para motivarnos a la diligencia y obediencia. A veces uno de los pecados que las aflicciones revelan en nuestras vidas es una falta de ejercer la gracia que Dios nos ha dado. Es una negligencia en deberes espirituales. Quizás hemos sido negligentes en el día del Señor o negligentes en la casa del Señor. A veces nos desviamos del camino y somos recordados a regresar y así perseverar con una diligencia y obediencia más fuertes. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Este salmista fue humillado por una aflicción, o quizás cayó en pecado. Descarriado andaba. Mas ahora, después de ser humillado por su pecado, ahora guarda la palabra de Dios. Entonces Dios usa aflicciones no solamente para movernos fuera del pecado, sino para movernos hacia la santidad, a la diligencia y obediencia espirituales. Hay ciertas gracias cristianas que no se ejercen aparte de ciertos contextos particulares. Quizás piensas que tienes mucha paciencia, pero no hay nada que está probando tu paciencia. Quizás piensas que eres valiente, pero no hay nada que está probando tu valentía. Entonces, la valentía cristiana es una gracia que para nosotros no ejercemos mucho esta gracia cristiana. Entonces, quizás Dios envía o permite que alguien nos confronte o que alguien se acerque a nosotros para probar nuestra valentía. Y en aquel momento me doy cuenta, o tú te das cuenta de que esto es algo que yo necesito crecer en la valentía cristiana, porque estoy luchando en una lucha fácil en comparación con otras luchas, porque en general no tengo que practicar esta gracia, la valentía cristiana. Me hago entender que hay ciertas gracias que no se practican tanto
por las circunstancias y Dios puede enviar aflicciones para ayudarnos a crecer en esas gracias, quizás no negligidas, pero no tan practicadas por las circunstancias. O negligidas. Puede ser que estamos negligentes. Y Dios nos recuerda en Salmo 147 que Él no se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A veces debemos ser recordados, Dios se complace, Dios ama a los que le temen y los que esperan en su misericordia. Yo debo temer a Jehová, yo debo ser más diligente, yo debo ser más obediente a mi Dios, porque esto complace al Señor, le complace. Algunas aflicciones tienen el propósito sabio de movernos y motivarnos a una diligencia y obediencia más firmes. Entonces, hermanos, manténganse pegados a la iglesia y a Dios y a los hermanos. Y si una aflicción te mueve a acercarte a Dios y su iglesia y su pueblo, y si tú respondes y tú te mueves, así te has humillado bajo la poderosa mano de Dios. Pero si tú dices, no, yo puedo hacerlo solo, no necesito la iglesia, no necesito la palabra de Dios, no necesito los hermanos, yo puedo, yo soy independiente, ahora Dios te va a humillar y debes ser restaurado a lo que Dios ha establecido. Los que le temen, le complacen. Finalmente, número 7. Otro propósito sabio de Dios en nuestras aflicciones es para motivarnos a la vigilancia y perseverancia. En los viajes que el Señor me ha permitido hacer, a veces uno se siente seguro o no tan seguro en diferentes lugares. Ustedes han viajado y saben que en diferentes partes de nuestro propio país, en nuestro propio estado, uno se siente más seguro o menos seguro, y en otros países es igual. Y este verano visitamos en Turquía la capital, que Constantinopla, no sé cómo se dice, Istambul. Y en todos los lugares que yo he visitado en mi vida hasta ahora, me sentí lo menos seguro en Istambul, porque era un contexto completamente ajeno, el idioma, la cultura, la religión, y yo me sentí como todos querían aprovecharse de mí, robarme, quizás no un asalto, pero hacer algo para... No eran mis amigos y no me sentí cómodo. Me sentí, yo quiero regresar al barco. Yo quiero regresar al barco. Yo quería regresar, no quiero estar aquí. Este fue el sentimiento en mi mente. A veces Dios permite o envía aflicciones para hacernos sentir así en este mundo. Y decir, no quiero permanecerme aquí. Quiero regresar a mi hogar. No hay descanso aquí. No hay descanso. No podemos descansar aquí. Como cristianos debemos tener una perspectiva de peregrinos. Peregrinos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y es necesario que tengamos casas aquí y vivamos aquí, claro. Pero este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra patria. Y si te dices, sí, México es mi patria. No, tampoco es México tu patria, o Perú, o Guatemala, o cualquier otro país, Irlanda. Este mundo no es nuestra patria, ni es nuestro hogar. Y a veces estamos demasiado cómodos en este mundo. Y las aflicciones nos despiertan a una vigilancia más fuerte y una perseverancia más enfocada. No podemos parar aquí.
No podemos descansar aquí. Tenemos que seguir adelante. Y las persecuciones y las aflicciones a veces nos hacen ser más vigilantes. Cuando hacemos esto, cuando somos más vigilantes y perseveremos con más dedicación y enfoque, así estamos humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Y así también estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque Él no tenía hogar aquí. Y Él vio la gloria después de todos los sufrimientos. Y Él puso su cara para ir a Jerusalén, para entregar su vida, para poner su vida como sacrificio y sustituto para sus ovejas. Él puso su cara y Él fue. All the way, hasta el fin. Y había muchas distracciones y tentaciones de los fariseos, de Satanás, de sus propios discípulos, pero Él puso su cara y fue directamente. Y luego entró en la gloria. Y las aflicciones a veces tienen este mismo propósito, para hacernos más vigilantes, para que perseveremos con más enfoque, más dedicación. Este mundo no es mi hogar y debo andar en pos de mi Señor Jesucristo hasta la gloria que Él me ha ganado. Él ya ha entrado en la gloria. Esta gloria es mi herencia. Esta gloria es mi hogar. Esto es lo que Pedro dijo en capítulo 1. Que somos nacidos de nuevo para una herencia incorruptible. Las aflicciones nos destetan de este mundo. Y a veces lloramos como los niños que somos, pero Dios quiere que aprendamos. Y hermanos, es mucho más fácil y mucho más dulce si hacemos esto siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque no es en vano. No es en vano, no es sufran para sufrir. No, es perseveren para entrar en la gloria. Y si es necesario sufrir en este camino, vale toda la pena. No es en vano, porque Jesús nos ha adelantado. Él ha entrado primero. Entonces nuestra vigilancia y perseverancia es con la fe hacia un destino, hacia nuestra herencia, hasta nuestra patria, el fin del peregrinaje. Pero primero las aflicciones y luego la gloria, hermanos. Primero los padecimientos y luego la corona después. Y Dios envía y permite aflicciones con esos propósitos sabios. Y al conocer y entender esos propósitos sabios, es más fácil humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque yo sé cuál es el plan de mi Padre Celestial. Yo sé cuáles son sus propósitos. Son buenos propósitos, son sabios propósitos, son santos propósitos. Y si las aflicciones prueban nuestra sinceridad, nos convencen de nuestro pecado, nos disciplinan por nuestro pecado, nos impiden del pecado, nos revelan el pecado profundo, nos motivan a la diligencia y obediencia, nos motivan a la vigilancia y la perseverancia, gloria a Dios. Entonces, hermanos, humillaos pues bajo la poderosa y sabia mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Oremos.